Mi mejor amiga se acostó con mi compañero de cuarto, que está a punto de casarse. No pude guardar este secreto y decidí informar a la prometida de mi compañero de cuarto. Vivir con mi amigo Alex, que estaba a punto de casarse, y pasar el rato con mi mejor amiga ella, solía ser lo mejor de mis días. Tengo 26 años, soy bastante relajado y siempre he mantenido las cosas simples. Alex, de 28, tenía todo resuelto, especialmente con su boda a la vuelta de la esquina. Él y su prometida, Sara, parecían perfectos el uno para el otro, como algo sacado de una película romántica. Ella ha sido mi mejor amiga desde nuestros días en la universidad. Es una persona llena de vida, siempre riendo y haciendo que todos a su alrededor se sientan mejor. Éramos como dos gotas de agua, pero en un sentido completamente de hermanos. Venía a nuestro apartamento con frecuencia, haciendo que el lugar se sintiera más animado. Pero entonces, las cosas comenzaron a cambiar. Ella y Alex empezaron a acercarse demasiado, más de lo que se esperaría entre simples amigos. Al principio me dije a mí mismo que no era nada. Los amigos se acercan, no. La revelación me golpeó como un tren una noche, cuando el apartamento estaba envuelto en silencio y la ciudad afuera zumbaba con vida, ajena a la tormenta que se gestaba dentro. Llegué a casa antes de lo esperado, solo para encontrar a ella y Alex entrelazados de una manera que no dejaba lugar a dudas. Se separaron rápidamente, con sus rostros enrojecidos por la culpa, pero el daño ya estaba hecho. La imagen quedó grabada en mi memoria, un recordatorio inquietante de la traición. Estaba claro que tenían sentimientos el uno por el otro y que esos sentimientos habían cruzado la línea. Desde que encontré a ella y Alex en esa situación, mi mundo se puso de cabeza. Quería ser leal a ambos, pero mi cabeza era un caos. Por un lado, Alex estaba a punto de casarse, y por otro, ella siempre había sido como familia para mí. El apartamento que compartíamos, antes lleno de bromas y noches de pizza, empezó a sentirse como una película muda. Las conversaciones se convertían en susurros cuando entraba, y el aire estaba cargado de secretos. Noté los pequeños detalles, como dejaban de hablar de repente o como las visitas de ella se volvieron más programadas, especialmente cuando yo no estaba. Me oprimía el pecho pensar en todo esto. Decidí guardármelo todo porque, siendo sincero, no quería ser el responsable de causar un huracán en la vida de todos. Pensé que, tal vez, si lo ignoraba el tiempo suficiente, las cosas volverían a la normalidad. No quería ser la razón por la que se arruinara la felicidad de alguien, aunque eso significara ponerme una sonrisa falsa todos los días. Durante 3 meses enteros viví en esta burbuja de esperanza y miedo. Esperanza de que Alex y ella se dieran cuenta de su error, y miedo de lo que pasaría si Sara, la prometida de Alex, se enteraba. Era como caminar sobre una cuerda floja, tratando de equilibrarlo todo y fingiendo que estaba bien. Cada día era un desafío, intentando actuar normal con Alex y ella. Evitaba conversaciones sobre relaciones, amor o cualquier cosa que pudiera llevar de vuelta al secreto que estaba guardando. Sentía que vivía en un mundo diferente al de ellos, observando desde afuera. Empecé a alejarme, a pasar más tiempo solo, evitando volver a casa. Me aseguraba de que supieran cuando iba a llegar, enviando un mensaje o llamando, «Hey, estaré allí en 10 minutos». Pensé que eso me ayudaría a evitar encontrarme con más momentos como ese. Sin embargo, a pesar de todas mis advertencias, seguía ocurriendo. Cada vez que los veía demasiado cerca, sentía como si me dieran un puñetazo en el estómago. Empecé a temer volver a casa. Mi hogar, que solía ser mi refugio, ahora era el último lugar donde quería estar. Así que me quedaba fuera tanto como podía. Pasaba el tiempo en cafeterías, deambulaba por la biblioteca, hacía cualquier cosa para mantenerme ocupado y lejos del apartamento. Era como si intentara desaparecer de mi propia vida porque, cada vez que pensaba en enfrentarlos, simplemente no podía. Todo a mi alrededor me recordaba cómo habían cambiado las cosas y lo incómodo que me sentía en mi propio hogar. Me sentía atrapado en una situación muy difícil. Aquí estaban mi mejor amiga y mi compañero de cuarto, que estaba a punto de casarse, engañando a escondidas. Guardé su secreto durante 3 meses, tratando de ignorarlo y esperando que simplemente desapareciera, pero me carcomía por dentro. Sara, la prometida de Alex, no tenía idea de nada, y eso no me parecía justo. El peso de saberlo de ella y Alex se volvió insoportable. Sentía que tenía que hacer algo al respecto. Ya no se trataba solo de ser leal a Alex, sino de hacer lo correcto.
Contarle a Sara lo que estaba pasando entre Alex y ella fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Sentía que cargaba el peso del mundo sobre mis hombros, sabiendo que lo que estaba a punto de decir podría arruinar vidas. Pero después de meses de guardar este secreto, de ver cómo afectaba a todos los involucrados y de sentir su peso aplastándome, supe que era algo que debía hacerse. Por mucho que deseara que las cosas se resolvieran solas, la realidad era clara, Sara merecía saber la verdad. Actualización. 3 meses después, decidí reunirme con Sara en un lugar neutral, un sitio público pero lo suficientemente tranquilo para una conversación seria. Elegí una pequeña cafetería en el parque, un lugar que me parecía sereno, esperando que ofreciera un fondo calmado para la tormenta que estaba a punto de desatar. Recuerdo que me temblaban las manos mientras le enviaba un mensaje de texto, preguntándole si podía reunirse conmigo. Intenté sonar casual, pero cada palabra pesaba con la carga de lo que estaba por venir. El día de la reunión, llegué temprano, con el estómago hecho un nudo. Mientras esperaba, ensayé lo que iba a decir una y otra vez, pero las palabras me parecían insuficientes. ¿Cómo le dices a alguien que su mundo no es lo que cree que es? Sara llegó con una sonrisa radiante, ajena a la noticia que estaba a punto de recibir. Ver su felicidad hizo que lo que estaba por hacer fuera aún más difícil. Empecé la conversación con charla trivial, intentando suavizar el momento. Pero, ¿cómo puede suavizar algo así? Al final, simplemente tuve que ser directo. Le dije a Sara que había algo importante de lo que necesitaba hablar con ella. Algo sobre Alex. Le enfaticé que lo que estaba a punto de contarle era difícil para mí, pero que creía que tenía derecho a saberlo. Entonces, se lo dije. Le expliqué que, en los últimos meses, Alex y ella se habían acercado de una manera que no era apropiada para dos personas que solo eran amigos, especialmente cuando uno de ellos estaba a punto de casarse. Le conté cómo los descubrí y el torbellino emocional en el que había estado, debatiéndome sobre si debía decírselo o no. Dejé claro que mi intención no era lastimarla, sino ser honesto, porque creía que merecía conocer la verdad. Durante toda la conversación, vi cómo el rostro de Sara pasaba de la confusión al shock, y luego a algo que no pude descifrar del todo. Tal vez dolor, tal vez traición. Me hizo algunas preguntas. Su voz temblaba. Respondí con la mayor sinceridad posible, dándole los detalles que buscaba. Fue desgarrador verla procesar la información, ver cómo la realidad de la situación se hundía en su mente. Después de contarle todo, sentí una mezcla de alivio y temor. Alivio porque finalmente había compartido el secreto que tanto me había pesado, y temor por lo que esto significaba para Sara, Alex y ella. Le ofrecí a Sara mi apoyo, sin importar la decisión que tomara sobre su futuro con Alex. Se notaba que estaba destrozada. Me sentí terrible, pero una parte de mí sabía que era mejor que lo supiera por mí y no por alguien más, o peor aún, después de la boda. Alejarme de esa conversación fue como dejar una parte de mí atrás. Sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales, pero también sabía que había hecho lo que creía correcto. Fue un momento que cambió el rumbo de nuestras vidas, una decisión tomada con el corazón pesado, pero la conciencia tranquila. Los días siguientes fueron como caminar por un campo minado. Sara confrontó a Alex, y la caída fue explosiva. No estuve allí, pero Alex se aseguró de que supiera cuánto le importaba. Esa noche llegó a casa con el rostro como una tormenta, y tuvimos una discusión fuerte. ¿Cómo pudiste? Seguía repitiendo, una y otra vez, como un disco rayado. Intenté explicarle mi lado, decirle que no podía simplemente quedarme de brazos cruzados y verlo cometer un error tan grande. Pero Alex no quería escucharme. Para él, esto era la peor traición. Ella, por su parte, tenía una mezcla de enojo y tristeza. Sintió que la había apuñalado por la espalda al no guardar su secreto. Nuestra amistad, que antes parecía irrompible, comenzó a mostrar grietas. Me dijo que entendía por qué lo había hecho, pero que ojalá no lo hubiera hecho. Nuestras conversaciones se volvieron tensas, llenas de silencios incómodos y palabras no dichas. Quedó claro que nada volvería a ser como antes. La atmósfera en el apartamento se volvió helada. Alex y yo apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, era solo lo esencial. Se sentía como si estuviera viviendo con un extraño, no con el que había sido mi mejor amigo. Ella dejó de venir, y nuestro grupo de amigos empezó a notar la tensión. Se formaron bandos, y de repente, me encontré en el exterior. Se sentía como la secundaria otra vez, pero más solitario.
Empecé a pasar más tiempo fuera del apartamento, quedándome hasta tarde en el trabajo, deambulando por la ciudad o sentándome en parques solo para evitar regresar a casa. El lugar que antes había amado, lleno de tantos buenos recuerdos, ahora se sentía como una prisión. Lo peor fue la sensación de aislamiento. Amigos que creía que estaban de mi lado se fueron alejando poco a poco, sin saber cómo manejar la nueva dinámica. La carga emocional era enorme. Luché con la culpa, preguntándome si había hecho lo correcto. Pasé noches sin dormir, cuestionando no solo mis acciones, sino mi propio juicio. ¿De verdad había tomado la mejor decisión o simplemente había destruido relaciones por el bien de mi propia conciencia? Eventualmente, la situación en el apartamento se volvió insoportable. Alex decidió que no podía seguir viviendo conmigo, y no lo culpé. Encontré un nuevo lugar rápidamente, solo quería salir de ahí. Mudarse fue un alivio y una derrota al mismo tiempo. Sentí que estaba huyendo, pero también sabía que quedarme no era una opción. El día que me fui, el apartamento estaba en silencio. Alex no me ayudó con la mudanza, y no hubo despedidas. Fue un final silencioso para un capítulo de mi vida que pensé que duraría mucho más. En las semanas que siguieron, las consecuencias continuaron. Sara canceló la boda y, aunque no me culpó, nuestra interacción quedó marcada por la tristeza de lo ocurrido. Alex y yo perdimos todo contacto, nuestra hermandad fue otra víctima de la verdad. Ella y yo intentamos salvar nuestra amistad, pero era como tratar de reparar un jarrón roto. Podíamos colocarlo en la repisa, pero nunca volvería a contener agua. Al mirar atrás, me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si me hubiera quedado en silencio. Pero, en el fondo, sé que no habría podido vivir conmigo mismo. El precio de la honestidad fue alto, y lo pagué con amistades, con mi corazón y con mi tranquilidad. Pero mentirme a mí mismo y a los demás habría sido un costo aún mayor. Al final, aprendí que algunas verdades son pesadas, pero cargar con una mentira lo es aún más. Después de la tormenta de revelaciones y de perder amistades, los días comenzaron a iluminarse para mí. No fue una mediación, sino una sanación. Se sintió más como el lento florecer de la primavera después de un crudo invierno. Me mudé a un nuevo apartamento, pequeño pero luminoso, que representaba un nuevo comienzo. En la soledad de mi nuevo espacio, encontré paz y, sorprendentemente, una sensación de libertad que no sabía que me hacía falta. El vacío dejado por las viejas amistades dio espacio a nuevas conexiones. Me sumergí en pasatiempos que había dejado de lado, me uní a un equipo de fútbol local e incluso tomé clases de guitarra. Estas actividades me llevaron a conocer personas con las que de otro modo nunca habría cruzado caminos, y a través de ellas, redescubrí la risa y nuevas perspectivas en mi vida. Con el tiempo, ella y Alex también encontraron su propio proceso de sanación. Ella fue la primera en acercarse, con un mensaje tímido que abrió la puerta a la reconciliación. Nuestra amistad, antes fracturada, empezó a reconstruirse, no como antes, sino de una manera nueva y más madura. Reconocimos el pasado, pero decidimos enfocarnos en el futuro, apoyándonos mutuamente como siempre lo habíamos hecho. El proceso con Alex tomó más tiempo, pero un encuentro inesperado en la boda de un amigo en común nos volvió a poner en la misma órbita. La incomodidad inicial dio paso a una conversación sincera, donde se intercambiaron disculpas y se otorgó el perdón. Fue un recordatorio de que, aunque las amistades pueden romperse bajo el peso de los secretos, también pueden reconstruirse, volviéndose más fuertes en las fracturas. Mi carrera tomó un giro inesperado pero bienvenido cuando me ofrecieron un puesto en Start. El trabajo era desafiante pero gratificante, y tenía el beneficio adicional de los viajes, lo que me permitió ver partes del mundo con las que solo había soñado. En uno de estos viajes, conocí a Maya, una compañera de viaje con una sed de aventura y una amabilidad que me atrajo de inmediato. Nuestra conexión fue instantánea y, lo que comenzó como un viaje compartido por tierras desconocidas, floreció en la relación que había anhelado pero nunca encontrado. Años después, al reflexionar sobre el periodo tumultuoso que transformó mi vida, ya no lo veo como un tiempo de pérdida, sino como un crisol que forjó mi carácter y mi futuro. Ella, Alex y yo, aunque cambiados para siempre por los eventos, encontramos una manera de coexistir en la vida del otro, un testimonio de la fortaleza duradera de una verdadera amistad. Y con Maya a mi lado, explorando el mundo y construyendo una vida juntos, recuerdo que, a veces, los caminos más difíciles conducen a los destinos más hermosos. Aprendí que la felicidad no es la ausencia de dolor o conflicto, sino la resiliencia para atravesarlos y encontrar la alegría al otro lado.
Mi historia, que una vez estuvo marcada por la traición y el dolor, es ahora un relato de crecimiento, perdón y nuevos comienzos. Y por eso, estoy profundamente agradecido.